Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esa pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, estamos en el domingo 21 del tiempo ordinario en este ciclo A. Y como sabemos, en el ciclo A leemos a San Mateo. Y hoy aparece este famoso texto, voy a decir, porque en el caso de la iglesia lo cita bastante para fundamentar el principado o el principal de los apóstoles, que es Pedro, porque el Señor le dio una autoridad. Fíjese que las lecturas podríamos decir que litúrgicamente nos está marcando bastante, no tanto ahorita la autoridad apostólica, sino en cuanto que se le da un poder bastante grande al apóstol Pedro. Porque fíjese que si uno ojea la primera lectura, precisamente se hace una profecía en Isaías capítulo número 22, en donde se entregan unas llaves a un mayordomo y dicen unas palabras impresionantes, donde dice: lo que él abra, nadie lo cerrará, lo que él cierre, nadie lo abrirá. Se está hablando de un poder, y como ven, tiene exactamente el paralelo en las palabras que dice Jesucristo y lo dice a Pedro. Ahora bien, este texto que hemos escuchado, quizá podríamos dirigirlo por la autoridad que la iglesia tiene. Solo que antes hay que aclarar lastimosamente que en la época actual, en donde abunda mucha ideología, resulta que está manchada la autoridad de la iglesia por las mentalidades de este tiempo, del tiempo actual, por ideologías y específicamente por ideologías políticas. De hecho, hay algún escritor, me perdonan que no tenga yo el nombre del autor, pero sé que es un monje, me parece que es un monje alemán dentro de la iglesia, que ha querido meter dentro de ella, de la iglesia, ha querido meter que el poder de la iglesia, es decir, el papa, los obispos, los sacerdotes, pues sean elegidos como se elige a un presidente en un país democrático. Entonces, que se elija al papa, que el pueblo elija, que se elija a un obispo, que el pueblo elija, y que se elija a un sacerdote, que el pueblo elija. Esas cosas se han metido en la iglesia. Lastimosamente, mucha gente en muchas partes así lee, precisamente porque han metido esas maneras de pensar en la iglesia, como que la iglesia tuviera un poder, digamos así, terrenal, como que la iglesia ostenta un poder terrenal. Y recordemos que el poder que Cristo dio a la iglesia no se trata de un poder terrenal. ¿Recuerdan ustedes que cuando se apresó al mismísimo Jesucristo, recuerdan ustedes la expresión?
luego tú eres rey. Y Cristo dice, sí, soy rey. Pero mi reino no es de este mundo, dice Jesucristo, hace el énfasis muy concretamente, mi reino no es de este mundo. Y dice, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para yo no caer en manos de los judíos, pero mi reino no es de este mundo. Pero él afirma de sí mismo, soy rey. Luego, ese poder que él tiene es un poder espiritual, se lo transmite, lo da a Pedro para gobernar la iglesia. Por tanto, los que somos creyentes tenemos que tener, hermanos, mucho cuidado de no estar metiendo esta mentalidad, ideologías políticas y aplicarlo a la autoridad de la iglesia. Porque la autoridad que Cristo dio a la iglesia, específicamente en el apóstol Pedro, no es como los poderes terrenales. No es como los poderes terrenales. Se habla aquí de un poder, es decir, un poder espiritual. Y de hecho, a mí a veces me da bastante, me golpea este poder. Yo solo soy sacerdote, no digamos el poder que Cristo confirió al apóstol Pedro. Pero me ha pasado varias veces, no muchas, pero sí me ha pasado que he tenido que negar la absolución del perdón de los pecados a alguna persona. Entonces la persona va supuestamente con intención de confesarse porque quiere tener tal vez un poquito de paz de conciencia, y entonces, pero resulta que aquello que de lo que se confiesa, pues es necesario preguntar, ¿usted está dispuesto a dejar aquello? Como le pasó alguna vez al Padre Pío, así me pasó a mí con cuestiones de infidelidad. Entonces yo tengo que preguntar, ¿usted está dispuesto a dejar a esta persona? Porque si no, no le puedo dar yo la absolución. Y se trataba de un problema de esta naturaleza. Era una mujer. Y la persona me dice, no puedo dejar esto. Y bueno, yo me quedo así, y yo le empiezo a argumentar teológicamente el daño que tiene, el problema que se acarrea históricamente, el daño que tiene afectivamente, el daño que tiene espiritualmente. Y le argumento, pero la persona, una persona estudiada, no es una persona ignorante, y entonces me argumenta también acerca de su realidad, de por qué está actuando así. Fíjense, y no quiso aceptar toda la cuestión que la iglesia argumenta a la hora de hablar que es de aquello que se dice pecado. Cuando se dice que es un pecado es porque eso tiene un daño. Y entonces los sacerdotes estamos también obligados a manifestar aquello para que la gente salga del pecado. Pero la persona no quiso dar su mano a torcer. Yo le expliqué, le volví a explicar, y con cariño, y después cuando miré que no aceptaba, ya con un poquito más de fuerza, pero miré que la persona no estaba dispuesta, entonces le tuve que decir, perdone, no le puedo dar la absolución, se puede retirar. Es un poder bastante grande, pero es un poder espiritual, de que esa persona no ha sido absuelta aquí en la tierra y por consiguiente no ha sido absuelta en el cielo, porque se negó, no porque el sacerdote no quisiera, sino porque la persona no quiere arrepentirse de aquello que es muy dañino. Entonces se refiere pues a un poder espiritual, no se refiere a un poder terrenal. Y digo que tenemos que tener mucho cuidado de no confundir con cuestiones políticas a los dirigentes de la iglesia, porque también pasa mucho. Lastimosamente en muchos pueblos está muy manchado, como digo, de ideologías políticas la iglesia, y no faltará alguna comunidad que trata a su sacerdote como un mozo. A mí me ha pasado una celebración de 15 años, celebración de matrimonio. Entonces a veces la gente quiere meter sus cosas de novelas,
sus cosas personales, sus cosas de gustos. Y entonces, cuando uno no hace lo que ellos piden, entonces dicen, ese padre es malo y hay que sacarlo de aquí, y hay que echarlo de aquí, porque es un sacerdote malo. ¿Ya? Y piden cuentas económicas y piden cuentas de cosas que tienen que ver con la cuestión de economía, la cuestión del gobierno de la iglesia, como que fuera una cuestión política, pero como les digo, teniendo en cuenta que el sacerdote es como su mozo, entonces nosotros le pagamos, hasta a veces así han dicho. Incluso yo he escuchado en alguna comunidad, cuando nosotros como sacerdotes tenemos que velar por la dignidad de un templo, por la dignidad de la celebración litúrgica. Y entonces especialmente he escuchado yo cuando alguna persona, yo le hago alguna sugerencia cuando están haciendo sus templos, cosa que está bien, y tal vez no me lo dicen a mí, pero por detrás se escucha, y el padre, ¿por qué nos está diciendo eso? ¿Acaso es su dinero? Y bueno, pues uno se queda así nada más, ¿verdad? Uno se queda nada más con la boca callada porque se ve que tienen al sacerdote como que fuera su mozo, decimos acá en Guatemala. Pero es porque está manchada la cabeza, la fe, digamos, de la autoridad, del poder que Cristo dio a su iglesia. Regresemos al apóstol Pedro. A mí me impresionan mucho las palabras que dice Jesucristo a Pedro. Digamos, los poderes del infierno no prevalecerán. Yo he visto eso. Pero hay otras palabras muy impresionantes. Yo he pedido por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca. Yo he pedido por ti. Y tú confirma a tus hermanos. Fíjese que se da un puesto especial a Pedro encima de lo que él pudo haber cometido, las traiciones, las debilidades, toda esa cosa. Y lo aclaro porque hay veces también los hermanos creen que los sacerdotes tienen que estar absolutamente inmunes al pecado y por consiguiente pues eso no puede tener ningún sacerdote, pues somos tan pecadores como todos, posiblemente más. Pero encima del pecado Cristo dio esa autoridad a sus sacerdotes, a sus obispos. Específicamente se habla aquí del apóstol Pedro, que tiene una autoridad, repito una vez más, que ni de ninguna manera se puede asimilar con el poder político. Por favor, no confundamos las cosas, porque, como repito, a lo largo y ancho del mundo, digamos, hay maneras de gobernar. En el caso como estamos en Latinoamérica y que se maneja mucho la democracia, por lo menos lo mejorcito que tiene para gobernar, no digo que sea lo mejor porque no es así, pero confunden la autoridad y el poder que la iglesia dio, que Cristo dio a la iglesia y a sus ministros con cuestiones puramente políticas. Por supuesto que no estoy negando que hay que entregar cuentas en cuestiones económicas, en otras cuestiones, pero el poder no se trata de eso, el poder que Cristo le dio a su iglesia. Entonces por eso es que se dice también aquí de que el Papa es infalible a la hora de gobernar en cuestiones de fe y de moral a la iglesia. Es infalible, porque Cristo de nadie más ha dicho, yo he pedido por ti para que tu fe no desfallezca. Dejémonos guiar por la iglesia, específicamente por la doctrina, específicamente por el magisterio pontificio, el magisterio de los papas. Todos los papas humanamente tendrán sus defectos, pero cuando se trata de definir una verdad de fe, estamos absolutamente seguros que no hay margen de error, porque lo asiste Cristo con su autoridad y le asiste el Espíritu Santo. Yo he pedido por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca y tú confirma a tus hermanos. Entonces no hay margen de error. Entonces, hermanos, tengamos bien esto. Si nosotros creemos en Cristo, entonces nosotros sabemos que Cristo dio autoridad a su iglesia, a su ministro, específicamente en la persona de Pedro y en sus sucesores, para irnos guiando hacia el cielo, ¿verdad? Las llaves es símbolo de un poder bastante grande que Cristo dio
al apóstol Pedro específicamente, y en Pedro a su iglesia. Entonces tengamos pues el recto conocimiento para obedecer, pues quizá no ciegamente en el sentido, digamos, humano, pero sí ciegamente en el sentido de la fe, porque hay cosas que posiblemente no logremos comprender, pero precisamente para eso está el magisterio de la iglesia, y obedecer pues al Papa y su magisterio, todo lo que tiene que ver específicamente con la fe y con la moral. El Señor nos regale un feliz domingo.